Los grandes pensadores y Dios. ¿Qué pensaban acerca de Dios las grandes mentes que nos han legado su saber? ¿Su opinión acerca de Dios condicionó su vida? Los grandes pensadores y Dios es una serie de entrevistas con el profesor Javier Álvarez Ballesteros, doctor en filosofía, catedrático de bachillerato y profesor en la Facultad de Teología Evangélica. Cada semana, en este mismo día y a esta misma hora, presentada por Daniel Baluja, podrás escuchar aquí una nueva entrevista que te descubrirá, de forma amena y sencilla, las inquietudes existenciales de los sabios a lo largo de la historia. En un programa anterior hablamos con Javier de Galileo Galilei. En contraste con algunos tópicos muy extendidos, vimos cómo Galileo no fue un mártir de la ciencia que se opusiera, ni mucho menos, a la fe cristiana, sino más bien todo lo contrario. En este ilustre personaje encontramos a un ferviente cristiano, un científico genial, y un enamorado de la Biblia. Sin embargo, como de todos es sabido, Galileo terminó chocando con la Iglesia, siendo finalmente condenado por sus ideas. Javier, ¿puedes explicarnos cuándo estalló este conflicto y qué causas lo provocaron? Bueno, pues vamos a intentarlo, por lo menos. Para empezar, una observación que yo creo que es importante. Tenemos que tener en cuenta que el modelo astronómico que había sido propuesto por Copérnico en un principio no tenía mayor problema. Es decir, Copérnico elabora un modelo matemático para explicar el movimiento de los astros que considera que el Sol está inmóvil en el centro del universo y que la Tierra se mueve alrededor de él. Esta hipótesis, en principio, es presentada como una hipótesis matemática y no tiene mayor problema, no es condenada, no, en fin, Copérnico además era un clérigo, no hay mayor problema con el copernicanismo. Entonces, ¿por qué estalla el conflicto? Bueno, Galileo, que es ante todo un matemático, es también un observador, un hombre que le gusta recurrir a la experiencia. Y hay un descubrimiento, un invento muy interesante en su tiempo, que es el telescopio. Y el telescopio va a ser fundamental a la hora de explicar esta polémica y cómo fue, digamos, la vida de Galileo. Galileo construye, no inventa, pero construye él un telescopio y este telescopio le va a servir para, de alguna forma, confirmar la teoría copernicana. Y no solo la teoría copernicana, sino también lo equivocado que estaba el sistema que se sustentaba en las ideas anteriores, en las ideas de Aristóteles que habían triunfado en la Edad Media. Galileo, al mirar con el telescopio a los cielos, observa en primer lugar que la Luna tiene cráteres, que la Luna es un cuerpo celeste irregular. Esto era algo completamente revolucionario, completamente contrario al modelo del universo, al modelo de los astros, al modelo celeste que tenían los hombres de su tiempo, porque se consideraba, muy influidos por el pensamiento de los griegos, que los astros eran seres perfectos, dice alguno de los teólogos de la época, dice, hasta llevan el nombre de los dioses, y no podían tener, por tanto, ninguna imperfección. Y cuando Galileo ve que la Luna tiene sombras, que estas sombras son seguramente el resultado de que ahí hay montañas, cráteres, etcétera, esto hace tambalearse el sistema existente hasta ese momento. Descubre también manchas solares, o sea, ni más ni menos, el Sol tiene manchas, no es un cuerpo perfecto, ni mucho menos. Descubre también que Júpiter tiene 4 satélites. Mirando por el telescopio observa, digamos, 4 lunas. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra. Y con el telescopio, Galileo puede observar con toda claridad, Galileo y cualquiera que quisiera mirar por el telescopio, que también Júpiter tiene sus lunas, sus satélites. Y no una, sino 4.
4 lunas que ya no giran alrededor de la Tierra, sino que claramente giran alrededor de otro cuerpo celeste. Y esto ya, en fin, es tremendamente rupturista. Incluso, y esta es una de las observaciones decisivas del telescopio galileano, es que Venus, el planeta Venus, tiene fases. Es decir, nosotros todos hemos oído hablar de las fases lunares, creciente, decreciente, y esto se produce porque hay una sombra, se produce por causa de que la Tierra interfiere los rayos del Sol. Entonces, Galileo con el telescopio observó que Venus, el planeta que está más cercano del Sol, justamente al aparecer por el horizonte, tenía esas sombras, esas marcas que indican que, igual que la Luna, también Venus tenía fases. También en Venus se podía ver ese cuarto creciente, decreciente, etc. Por tanto, Venus giraba necesariamente alrededor del Sol. Entonces, todos estos descubrimientos astronómicos, que ahora ya son visibles gracias al telescopio, Galileo los publica en una obra que se llama Sidereus Nuncius, que es el mensajero celestial, se puede traducir, el mensajero de los astros o algo así. Y este libro, curiosamente, tiene un gran éxito, tiene una acogida excelente y tiene, dentro del mundo matemático y astrónomos también de ese momento, una gran acogida, pero implica también una cosa muy importante, el descrédito absoluto de Aristóteles. Es decir, ahora mismo es imposible sostener pues que la Tierra está inmóvil en el centro del universo y que todo gira alrededor de ella. Incluso en el año 1590, un agustino español, Diego de Zúñiga, había defendido la superioridad del sistema de Copérnico en una obra que escribió que era un comentario al libro de Job. Y ahí defiende claramente este agustino que el modelo de Aristóteles es insuficiente y que el modelo de Copérnico es muchísimo mejor. De cualquier forma, para resumirlo un poco, porque sería un tema demasiado largo, o bien el modelo de Copérnico es válido, o bien otro modelo, que sería el modelo de un astrónomo de aquella época que se llamaba Tycho Brahe, amigo de un astrónomo protestante llamado Kepler, que lo que decía el modelo de Tycho Brahe es muy curioso, lo cuento casi como una curiosidad, pero lo que hacía Tycho Brahe era decir, la Tierra está en el centro del universo, para no, digamos, tener demasiados problemas con la filosofía reinante en ese momento. La Tierra está en el centro del universo. Y luego decía Tycho Brahe, alrededor de la Tierra gira el Sol y alrededor del Sol giran todos los demás planetas. Entonces, fíjate qué composición había hecho este hombre, también es interesante. Pero la cosa es que el modelo de Tycho Brahe también encajaba con las observaciones de Galileo, porque ahí se podía entender que Venus tiene sus fases, que hay cuerpos que giran alrededor de Júpiter, etc. Pero o bien Tycho Brahe o bien Copérnico. Lo que no tiene ahí cabida es, ni mucho menos, sistema hasta ese momento imperante, que era el sistema de Aristóteles. Entonces, esto a Galileo le da muchísima fama, regresa a Florencia en agosto de 1610, le dan un puesto de prestigio en la corte del duque de Toscana, le liberan de tener que dar clases, esto que a algunos investigadores no les gusta mucho, el tener que estar con la tiza en las aulas porque lo que les gusta es investigar. Tiene en Roma también una acogida muy importante, fíjate hasta qué punto esta astronomía en un primer momento no tiene problemas. Fue recibido por el Papa Pablo V y obtuvo un homenaje, la admiración de los cardenales, a quienes pues les mostraba estas maravillas de su reciente telescopio. La Academia del Lincei le recibió entre sus miembros y el Colegio Romano, centro de la ciencia de los jesuitas en ese momento, y quizá la más célebre institución científica romana, organiza en honor a Galileo una sesión donde pues, se alaba toda la obra galileana. A lo que íbamos, a tu pregunta. ¿Por qué estalló el conflicto entonces? Pues ni más ni menos que por los celos de los profesores aristotélicos. Muchos de ellos eran laicos, otros eran profesores clérigos, pero algunos de ellos eran laicos. Y claro, que se desprestigiase la doctrina, la enseñanza que ellos estaban realizando es algo pues desconcertante y muy molesto. Entonces, pues empiezan a hablar mal de Galileo,
hacer, digamos, una propaganda contra el sistema galileano, diciendo fundamentalmente que está equivocado. Dan algunos argumentos que son interesantes, pero que no podemos ahora analizar, pero argumentos de naturaleza física, pero sobre todo se centran en que Galileo con este sistema está negando lo que veíamos en un programa anterior, que estaba negando la validez de las Sagradas Escrituras, porque el libro de Josué nos decía que Dios mandó que se detuviera el sol y que esto estaba en contra de la Biblia y demás. Para evitar estos malentendidos, Galileo escribió 2 cartas, una carta a Cristina de Lorena y otra carta a Castelli, donde decía que la fe y la ciencia eran cosas diferentes. Y aquí, pues, la polémica está servida. Las críticas a Galileo empiezan a incrementarse, a subir de tono, y digamos, este fue el motivo que hizo estallar pues toda la polémica de lo que se conoce como el caso Galileo. Entonces, según Galileo, ya que estamos hablando de él, los teólogos se estaban equivocando al interpretar la Biblia, ya que Galileo era un buen cristiano y además un buen científico. ¿No era esta una afirmación un tanto arriesgada y quizá eso levantó todavía más el fuego de la oposición? Porque era demasiado peligroso por parte de Galileo afirmar esto, que se estaban equivocando al interpretar la Biblia. ¿Estaba eso también en el conflicto? Pues es muy posible. Yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, desde el punto de vista científico, había muy poco que se le pudiera decir. Sí había algunas cositas, pero había muy poco que se le pudiera objetar a Galileo. Pero claro, cuando Galileo desliza también sus opiniones respecto a la interpretación de la Biblia, pues ahí es posible que estuviese tocando algunas sensibilidades que estaban heridas abiertas, heridas que estaban a flor de piel. Tenemos que tener en cuenta que acaba de producirse la Reforma protestante. Ha ocurrido también la división de la Iglesia, que ha habido un concilio, el Concilio de Trento. Galileo nace precisamente en el año que muere Calvino, digo por situar todas las cosas que están ocurriendo. Entonces es un momento donde esto de meterse con la Biblia o con la interpretación de la Biblia, con lo que los teólogos entienden o interpretan, pues es algo bastante delicado. Ahora, lo que está haciendo Galileo, como un cristiano más, como creyente, es lanzar su opinión y decir lo que hemos comentado ya alguna vez. Según Galileo, Dios ha escrito 2 libros, entonces para él es obvio que estos 2 libros que han sido escritos por Dios no pueden equivocarse. Es decir, la palabra de Dios, la Biblia, es infalible. Punto 1. Punto 2. Como científico, él sabe que los hechos que apoyan el heliocentrismo, es decir, la teoría de Copérnico, son irrefutables, es decir, son ciertos, son verdaderos, no se puede dudar de que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando la Biblia dice una cosa, el Sol se detuvo, y los hechos parecen decir otra? Entonces, la opción, la apuesta, que esto va a tener muchísima trascendencia, por la que opta Galileo es la siguiente. Galileo dice, debemos asegurarnos de interpretar bien los hechos y la Biblia. Es decir, nosotros tenemos ahí la naturaleza y tenemos que interpretarla bien. Y por otro lado tenemos la palabra de Dios y ojo, señores teólogos, esa ya no es, dice Galileo, mi especialidad, pero ustedes, señores teólogos, también tienen que interpretar bien la Biblia. Y fíjate que por un lado Galileo está criticando la ciencia de su momento y ahí Galileo se mueve como pez en el agua, pero por otro lado Galileo está arriesgándose a hacer una crítica a cómo se está interpretando la Biblia desde las jerarquías eclesiásticas. Galileo está diciendo que la buena ciencia y la buena teología no pueden chocar. Efectivamente, esto es clarísimo, porque yo creo que esa era la idea del programa anterior y es algo que para mí es importantísimo. Galileo es un ferviente cristiano, además de ser un excelente científico. Y está claro, quien se equivocó fue, como la propia Iglesia Católica lo ha reconocido, yo creo que no es una cosa demasiado llamativa en el día de hoy. Juan Pablo II reconoció que los representantes de la Iglesia se habían equivocado al juzgar la ciencia galileana.
A mí me parece muy interesante esto, lo que dice Juan Pablo II, porque yo creo que esto está a la base de esta polémica que hay muchas veces entre la ciencia y la fe. Es que la Iglesia persiguió a Galileo. Y ojo, Juan Pablo II no dice que la Iglesia se equivocó, dice que los representantes de la Iglesia se equivocaron. Es que, claro, aquí está en juego algo muy importante, que es el concepto de iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que Galileo no era iglesia? Claro que Galileo era iglesia. Ahí hay una doctrina protestante muy importante, que es el sacerdocio universal de todos los creyentes. Galileo era iglesia y Galileo no se equivocó. ¿Quién se equivocó? Los representantes oficiales. Y esto es lo que con mucha sabiduría reconoció Juan Pablo II. No la iglesia. Ojo, que Galileo era también iglesia. Y efectivamente, lo que está diciendo Galileo es que no hay una incompatibilidad entre el conocimiento científico y, por otro lado, el conocimiento teológico. Ahora, los hechos de la naturaleza, los hechos de la física, los hechos del cosmos, de la astronomía, tienen que ser interpretados bien. ¿Y cómo los interpretamos? Y Galileo propone 3 aspectos. 1, la observación, importantísimo. Yo no puedo saber las leyes de la naturaleza si no miro la naturaleza, cosa que había pasado en la Edad Media. Pues es que los movimientos de los astros tienen que ser circulares. Oiga, y si usted ve una cosa diferente, como va a comprobar Kepler, que en lugar de ser circulares son elípticos, ¿qué pasa? Es que los cuerpos celestes tienen que ser perfectos. ¿Y qué pasa si yo miro por el telescopio y me doy cuenta que la Luna tiene cráteres? Pues oiga, el punto de partida de la ciencia, de la interpretación de la naturaleza, es la observación. Luego la experimentación. O sea, yo puedo repetir algunos ensayos, algunas cuestiones, las puedo repetir en un experimento controlando las condiciones en las que los fenómenos naturales se repiten. Y por último, importantísimo, para Galileo esto es clave, yo tengo que interpretar los hechos de la naturaleza utilizando el lenguaje con el que está escrita la naturaleza, que como bien sabemos, ya a partir de Galileo es el lenguaje de las matemáticas. A lo largo de la historia, a partir de Galileo, desde luego de una forma, digamos que más perceptible, más visible, se ha dado el caso de que por parte de los teólogos, vamos, de los intérpretes de la Biblia, si se quiere, porque de ahí arranca la teología, y por otra parte, por los científicos, ha habido momentos como este, por ejemplo, en los cuales se han desarrollado hipótesis que no estaban bien basadas en la observación. Pues efectivamente. Entonces, es que ¿cuál es la pauta que está proponiendo Galileo? Observación, experimentación y matemáticas. Entonces, cuando fallamos en la interpretación de los hechos porque introducimos otro tipo de variables extrañas, el conocimiento científico no es un conocimiento correcto. Pero es que exactamente lo mismo ocurre cuando interpretamos la Biblia. La Biblia, dice Galileo, esta es su propuesta, que tan polémica debió resultar en aquel momento, pero que él la apoya en padres de la Iglesia como Agustín y Jerónimo. Pues la Biblia hay que interpretarla, en primer lugar, obviamente, desde la fe, porque la Biblia no se entiende si uno no cree en la verdad de lo que se está diciendo ahí, pero también del sentido común. Es decir, lo que hoy llamaríamos hermenéutica. La Biblia hay que leerla y hay que entenderla y hay que interpretarla. Entonces, al hacer hermenéutica del texto bíblico, primero tenemos que tener en cuenta, muy importante, el propósito con el que fue escrito cada texto. Es decir, ¿era la finalidad de la Biblia decirnos cómo funcionan los cielos? No. Entonces, no tiene sentido buscar en la Biblia un libro de astronomía. Por eso, cuando leemos en la Biblia el ejemplo que estamos poniendo de que el sol se detuvo, es que la Biblia no tiene como propósito decir cómo funcionan los cielos, sino sencillamente describir un evento que ocurrió desde la posición del observador de aquella época y de lo que ve cualquier persona, sin hacer referencia, digamos, a lucubraciones astronómicas de ningún tipo. Entonces, el propósito es importante. Si no sabemos para qué se ha escrito un determinado texto de la Biblia, no lo vamos a entender bien. ¿Qué género está utilizando? Si lo que se está haciendo es poesía, pues a lo mejor pues no se entiende igual que si lo que se está haciendo es historia. Luego, muy importante, entender también el contexto en el cual se escribió la Biblia, que no es el contexto actual. Es que, ¿qué cálculos matemáticos podían hacer pues, cuando se escribió el Antiguo Testamento? Muy poquitos. Entonces, hay que tener en cuenta esto.
y los destinatarios, cómo veían las personas que podían leer las escrituras en el momento que se escribieron. Eso es importante tenerlo también en cuenta. Y si tenemos en cuenta, pues se entiende la Biblia. Es decir, la Biblia no se equivoca. Esto está clarísimo en Galileo. Se pueden equivocar aquellos que la interpretan sin tener en cuenta el propósito, las circunstancias históricas y culturales en las cuales se escribió en la Biblia y los destinatarios y el lenguaje que la Biblia emplea. Lo que está diciendo Galileo, en suma, que está la cosa, es que la Biblia no puede entenderse siempre en sentido literal. Esto mismo lo dijeron muchos padres de la Iglesia. Es decir, ¿puedo extenderme un poquito más? ¿Qué remedio? ¿Qué remedio? No me das permiso. Es que creo que esto es apasionante. Es decir, lo que Galileo está diciendo es, mire, la Biblia hay que leerla con los ojos de la fe, pero también utilizando un poquito la cabeza, utilizando una hermenéutica, lo que hoy llamaríamos, él no utiliza estas palabras, pero digamos lo que hoy se llamaría una hermenéutica sana, el sentido común. Y, a ver, es obvio, por ejemplo, en la Biblia hay cosas que no son literales, hay alegorías. Por ejemplo, el Salmo 34:15 me parece que es, habla de los ojos de Jehová. O sea, es que Dios tiene ojos. Los ojos y los oídos de Jehová. Pues no, son antropomorfismos. Cuando Jesús dice yo soy la puerta, a ver, Jesús es una puerta. No, está queriendo decir metafóricamente, utilizando un símil, una comparación, pero no se puede entender literalmente que Jesús es una puerta. Digo yo, vamos. Fíjate, Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, no puede ser mis discípulos. Entonces, alguien que coja estos textos de manera literal, pues, ¿qué implica? Que para seguir a Jesús uno tiene que despreciar a sus padres, a su madre. No, yo entiendo, vamos, no sé, no soy un experto en hermenéutica, pero yo entiendo que lo que se está hablando en este texto es que para seguir a Jesús uno tiene que tener claro las prioridades y que Jesús es lo primero, por encima de cualquier otra cosa, pero no que literalmente tenga que aborrecer a su padre y a su hermano, porque sería ir en contra de los mandamientos de la ley de Dios. Es decir, y así yo creo que en muchísimos otros lugares podemos ver pues que en la Biblia hay figuras literarias y cuando nos está contando cosas la Biblia acerca de la naturaleza, pues no pretende tampoco ser un libro científico, sino hablarnos con el lenguaje, con el contexto, con la cultura y dirigiéndose en un primer momento a todo tipo de gentes y no a científicos especialistas en astronomía, ni muchísimo menos. Bueno, en todo caso, sí está claro que a lo largo de la historia también, ya que este programa tiene una perspectiva histórica continua. La filosofía y la teología, que a fin de cuentas son tareas de pensadores, interactúan y se influyen la una a la otra. Podemos decir que el caso de Galileo fue una especie de momento álgido, de momento importante en esta interacción entre teología y ciencia. Pues a mí no me cabe ninguna duda. Lo que ocurrió en esta época, o sea, no solamente con Galileo, sino lo que ocurre con el cambio que se va a producir en la revolución científica del Renacimiento, es que la relación entre la ciencia, entre el conocimiento de la naturaleza y la teología, y todo el universo del saber, no solamente ciencia y teología, sino todo el universo del saber, va a experimentar una profundísima transformación. Vamos a ver, en la Edad Media había una única forma de conocimiento. Es decir, el saber estaba organizado desde los pies hasta la cabeza. Era algo ascendente, desde lo más cotidiano, desde la técnica, los artesanos, que eso casi que no se consideraba ni ciencia, y luego se iba ascendiendo según los grados de inmaterialidad del objeto que se estudiaba. Fíjate qué cosa había en la Edad Media. Es decir, cuanto más lejano estaba de la Tierra algo y más cercano a Dios, esa ciencia era superior. Entonces, en la cúspide de todos los saberes, digamos como la cima del conocimiento, lo que encontrábamos era a la teología. Pero la teología era el resultado de un ascenso gradual del conocimiento desde lo más simple hasta lo más elevado que era Dios. Bien, ¿qué es lo que ocurre con Galileo? Que Galileo dice, en ciertos sentidos, no son palabras textuales, pero lo que significa este cambio de pensamiento es como que Galileo está diciendo, hasta aquí hemos llegado. La teología es una ciencia, perfecto. Una ciencia importantísima, perfecto. Un saber de gran valía, por supuesto. Ahora, la teología no es superior
a la física. Es un saber diferente. Igual que ocurre esta separación entre la teología y la astronomía en concreto, o la física, también se va a producir una separación entre la ética, por ejemplo, y la política. Ya no son saberes que estén coordinados entre sí, sino que vamos a empezar a vivir en un mundo que es un mundo fragmentado en distintas formas de saber especializadas. Es decir, la armonía que existía en el mundo medieval es una armonía que se rompe para dar lugar a un universo que ya no tiene un sentido tan claro, y un universo donde el teólogo tiene que saber lo que dicen los científicos, porque la teología no puede contradecir lo que están diciendo las ciencias, cuando antes era al revés. Era la teología, en cierto sentido, la que tenía la batuta y la que dirigía la orquesta del resto de los saberes. Y este es un cambio, como ves, importantísimo. Bueno, de todas formas, es cierto que las verdaderas observaciones y conclusiones correctas que se han comprobado siguiendo el método científico del universo, en lo muchísimo que se ha progresado, y de la biología y de todas las ciencias, sí que producen, digamos, enriquecimiento de la teología. Eso está clarísimo. Efectivamente, y de eso se trata. Es decir, el error que cometió la Iglesia, o mejor dicho, como hemos visto antes, los representantes de la Iglesia, los teólogos, en la época de Galileo, yo creo que es un error que no se debe volver a cometer. Es decir, el conocimiento de la teología no puede ir en contra de lo que Dios está revelando de alguna forma a través de la naturaleza. Y esta es la gran lección de la ciencia moderna. Y esa separación que existió, digamos, durante tanto tiempo por falta de comprensión mutua, por incomprensión mutua, yo creo que llega a una época y un tiempo en la que pues ya tiene que deshacerse y tiene que acabar. Así, en medio minuto, que es lo máximo que tenemos, ¿se te ocurre algún libro que trate ese tema de una forma, digamos, aceptable? Bueno, es que no sé si he hablado ya de él, pero es que es un libro que me encanta, de Francisco González Posada, que se llama Teología de la creación del universo. Este señor, ni más ni menos que es un catedrático de física aplicada de la Universidad Politécnica de Madrid, en fin, un hombre que tiene un currículum impresionante, está editado en CLIE, y ahí tenemos a un científico de talla, pues reflexionando sobre todos estos problemas de la creación, además con referencias muy interesantes, interesantísimas, incluso al propio Galileo, pero a la historia de la cosmología y de la ciencia en general. Es un libro, a mi modo de ver, altamente recomendable. Bueno, pues lo dejamos ahí sencillamente por el imperativo del tiempo. Así que muchas gracias, Javier, por otro día que ha sido interesantísimo en algo que mucha gente habla sin saber en realidad el fondo del asunto y los detalles. Pues muchas gracias. Los grandes pensadores y Dios se despide hasta la próxima semana, el mismo día y a la misma hora, cuando podrás escuchar aquí una nueva e interesante entrevista con Javier Álvarez Ballesteros, que nos acercará una vez más a las biografías íntimas de figuras destacadas de la historia.